Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todos estén muy bien. Bueno, mi nombre es David, como ya saben, soy el profe de dibujo y pintura y para esta ocasión les traigo un trabajo. Seguimos con la temática de crear nuestros propios diseños para después pintarlos, así que vamos a continuar en esa línea. Vamos a cambiar un poco la temática, en esta ocasión vamos a hacer un paisaje campestre y vamos a adentrarnos un poco en lo que es la perspectiva, ¿no? La perspectiva desde un punto de vista. Para poder simular esta perspectiva en un paisaje, ver las cosas que están más lejos, que se noten que están lejos, las cosas que están más cerca, que se vean más cerca, que se vea una profundidad en el dibujo. Les voy a dar un par de directrices que son básicas para poder crear la ilusión de perspectiva y que nuestra hoja se convierta en una ventana a un paisaje, cómo lograr ese efecto. Bueno, para empezar, básicamente la perspectiva y entenderla, lo que podemos visualizar es nosotros parados en el medio de una vía de tren, ¿verdad? Cuando nosotros nos paramos imaginariamente o lo vimos en una imagen en alguna película o lo que sea, eh, van a ver que las vías del tren son dos rectas paralelas que continúan infinitamente hasta que terminan, pero siempre son paralelas. Cuando nosotros nos paramos sobre una vía o tenemos esa vista, lo que tendemos es a ver que en el final, llegando al horizonte, podríamos decir, podríamos trazar un horizonte. Esto es un ejemplo. Esta es una línea de horizonte. Es como cuando vemos el mar y vemos que el cielo se choca con el mar cuando no es así, es un efecto visual. Si nosotros tuviéramos una línea de tierra que se llama línea de tierra u horizonte y tuviéramos que dibujar una vía hacia ese horizonte, tendríamos que hacer esto. La línea de tierra u horizonte, las dos rectas que acá no son paralelas sino que son diagonales y pareciera que se juntan. Nosotros podríamos hacer acá los maderos de esa vía y así simular que esa vía se está alejando. Cada vez acortamos más la distancia entre madero y madero, entre durmiente y durmiente, y así podríamos lograr la perspectiva de que esa vía se aleja. La visión tiende a interpretar que esas dos rectas se unen en un punto, pero es una ilusión óptica. En realidad estas rectas siguen siendo rectas paralelas hasta donde terminan, pero esta ilusión es lo que denominamos perspectiva. El punto de fuga sería de esas dos líneas, este medio, digamos, el centro de las vías. Esto es básicamente para que entiendan cómo funciona la perspectiva fácilmente desde algo que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Ahora vamos al paisaje. Para realizar este paisaje vamos a tener, igualmente que en el ejemplo anterior de las vías de tren, vamos a necesitar una línea de horizonte o línea de tierra. Eso va a hacer que nosotros o nuestra vista interprete desde qué punto estamos mirando ese paisaje. Así que a mitad de la hoja o un poco más abajo, como ustedes quieran, yo lo voy a hacer casi a la mitad, trazamos una línea que no hace falta que sea totalmente recta y perfecta, sino que divida a nuestra hoja en dos partes. Luego que tenemos esta línea de tierra u horizonte, lo que podemos hacer es un lago o un arroyo,
un lecho donde corre agua. Tal cual como hicimos con la vía del tren, que se tendía a achicar hacia el horizonte, vamos a hacer lo mismo pero con una línea curva. Ven que hay una curva más chica arriba y se va agrandando hasta llegar al final. Y vamos a repetirla desde muy cerca como las vías del tren y se va a ir agrandando a medida que se va acercando al final. Este es el mismo efecto que tenemos en la línea, en las rectas que forman las vías del tren. Es lo mismo pero en curva. Aquí podríamos tener un arroyo. Después, ¿cómo acentuar esta perspectiva, estas diferentes vistas de objetos que se encuentren en este lugar? Bueno, lo que podríamos hacer es un árbol. A esta altura, cuando nosotros nos acerquemos más a esta línea de horizonte, los objetos se van a ver más pequeños. Y cuando nosotros nos alejemos más de ese horizonte, los objetos van a tender a ser más grandes, porque los vamos a tener más cerca nuestro. Un ejemplo sería esto. Hacemos un árbol, podemos hacer una curva, miren, las ramas son rectas que se dividen. De esta forma, básicamente lo hacemos para entender un poco lo que es la perspectiva. Y cerramos por este lado con una recta o una curva también. Tenemos un árbol. Este árbol está lejano, por eso se ve pequeño, se ve chico. Ahora, si nosotros queremos crear la ilusión de mayor profundidad y de nuestro punto de vista, tendríamos que hacer un árbol acá. Podríamos hacerlo a esta altura, pero ya este árbol va a ser mucho más grande que este. Fíjense cómo hago las ramas. Esto es básico, una construcción básica de un árbol. Casi siempre son rectas que se bifurcan formando las demás ramas. ¿Ven? De esta forma construimos nuestro árbol. Y aquí cerramos con una recta, podemos cerrar que sea una curva. ¿Ven la diferencia de tamaño? Ya nos va dando la información de que por este árbol que es más pequeño que este y a la altura que está, y este arroyo que se hace pequeño y cada vez más grande al acercarse a nuestra visión, se hacen más grandes, ya tenemos una información de perspectiva y de cómo estamos viendo el paisaje. Para agregarle algo que acentúe un poco más esto, tendríamos que trabajar un poco más sobre la línea de horizonte, digamos, de la línea de horizonte hacia arriba. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos hacer una montaña si quieren. Podemos empezar desde acá. Las montañas son generalmente líneas geométricas que se alzan en pico, ¿no? Es un estilo así. Si es una cadena montañosa, podríamos continuar detrás de esta línea comienza acá porque estamos detrás de la montaña. Otra pequeña montaña que se eleva y por allá atrás podríamos hacer otra y así vamos construyendo una cadena montañosa. Bueno, podríamos hacer algo parecido en nuestro diseño. Podríamos comenzar por un costado. Siempre acuérdense, líneas rectas, generalmente triangulares que se van elevando, ¿no? Si conocen una montaña, ustedes sabrán más o menos cómo se disponen esas puntas, esas rectas y esos triángulos hacia arriba. Bueno, simulemos un triángulo, algunas líneas hacia adentro,
libres, ya tenemos una montaña. Si queremos seguir con la cadena o una cadena de montañas podría ser, podríamos construir atrás. Lo que tiene es que tenemos que hacer el mismo efecto que tenemos acá. Mientras más se aleja la montaña, se va a ver un poco más chico que este pico. Entonces podríamos continuar con una cadena de montaña que siga por atrás. De esta forma. Y otra más pequeña atrás que cada vez se va a ver más lejano, más bajo. Una con respecto a otra. De esta forma. ¿Sí? Muy bien. Esto es básicamente para interpretar la perspectiva con objetos iguales, pero que se vean en diferente tamaño, como puede ser el árbol y este árbol, o la cadena montañosa que se va achicando a medida que se va alejando, se va haciendo cada vez más corta, ¿sí? O el lecho del río, que comienzan juntas esas líneas y se van separando a medida que nos acercamos a nuestro punto de vista, ¿sí? Bueno, ahora podemos empezar un poco a darle unos efectos al dibujo, a los árboles, una textura para que se diferencien las cadenas montañosas del pasto y el agua. Lo que podemos hacer con la costa o esa línea que termina donde comienza el arroyo es hacer pequeños garabatos sobre la línea como para indicar el borde con pasto. Acuérdense que a medida que nos acercamos, no hace falta tanto detalle, sino que sea más grande esa línea, esa mata de pasto para hacer ese efecto de lejanía y cercanía. Lo mismo hacemos del otro lado. Esto se hace con garabatos, con zigzags del lápiz. Así garabateando un poco. Y acuérdense, a medida que nos vamos acercando, ese pasto o esa costa del arroyo se va a ver un poco más clara, más grande. ¿Sí? Ahí ya tenemos más o menos el borde del arroyo. Con el árbol sencillo, si tienen alguna madera a mano o algún marco o algo que se vea la veta de la madera como vemos acá, vemos que son líneas continuas que van inclinándose hacia un lado o al otro, formando esa veta. Son líneas continuas que se van dando en la madera, en este caso en el tronco. Entonces, vamos tirando líneas que se pueden hacer curvas. Sería como la corteza del árbol. Esto lo hacemos en el árbol que está más cerca, porque a los objetos estar más cerca de nuestra vista se ven más detallados. Podemos darle un poco más de detalles a los troncos, algunos nudos en el árbol, las raíces, ¿sí? Pasto, más detalladamente cerca de donde el observador está parado, es lo que estamos simulando, ¿verdad? Y para los objetos que están más lejos, en el árbol solamente podemos hacer una pequeña sombra de un lado y una pequeña sombra en alguno de los troncos, ¿ven? De esta forma. Solamente sombra y luz, porque está más alejado. El pasto también pueden pintarlo o si quieren pueden dibujarlo. También con pequeñas matitas de pasto a la lejanía que se van haciendo más claras a medida que nos acercamos a la visión del espectador, ¿verdad?
Pueden usar lápices de colores, fibras, lapiceras o mezclar todos los elementos que tengan. Acuérdense, nos alejamos, menos detalle. Nos acercamos, más detalle. Una vez que tenemos esto, podemos hacerle, si quieren, un efecto al agua. Bueno, hacemos un sombreado de esta forma a la vera del agua y por este lado. Siempre los lugares donde pegue una curva y se vea ese lado, ese reflejo. Y hacemos así, pequeños garabatos, serían rasgos. Esta técnica se llama rasgo, es repetir una línea o una pequeña textura, repetirla continuamente y formar un plano. Una vez que tenemos esto, hacemos un pequeño sombreado, miren, apenas, pero de la misma forma que el horizonte, digamos, con esa dirección, con líneas de esta forma, así, ¿sí? Y para las montañas en este paisaje están lejos, o sea que es lo que menos color o menos detalle va a llevar, así que podemos sombrearlas, pero tenuemente, porque al estar lejos las cosas se ven también, además de más chicas, se ven con menos detalle, ya directamente son planos de color que se van dando. Y estas montañas de atrás que se van alejando, más claras, para acentuar ese detalle de lejanía. ¿Sí? De esta forma. Si quieren también, con este formato de rasgo, podríamos hacer las hojas de los árboles, con pequeñas curvas. Agilizando la mano, no tiene que tener forma de hoja ni mucho menos. Estamos como representando con no tanto detalle, sino nos estamos ocupando más en el general de la construcción del paisaje, de nuestro diseño. De esta forma. Y si decidimos, ven, estos rasgos son como copias constantes de un rulo que juntándose, amuchándolos o espaciándolos, vamos a formar esta copa de árbol. Recuerden, si queremos hacer la copa de este árbol que está más lejano, vamos a usar un rasgo menos descriptivo, ya quizás con pequeñas líneas más grandes, porque vamos a estar más lejos y vamos a ver menos el detalle de esa copa del árbol. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestro paisaje. ¿Sí? Es fácil de hacer. Si quieren pueden pintarlo también si tienen témperas o acrílicos, o también podrían practicar con lápices o lapiceras, dando diferentes texturas que podrían aplicarse al pasto, también diferentes texturas como esta, o un plano de color verde y algunos detalles como estas matitas de pasto. Y para el agua lo mismo, un brillo, una oscuridad en estos reflejos del pasto. Y bueno, un cielo celeste puede ser, o nublado, como ustedes lo prefieran. Y así construimos nuestro primer paisaje con una dosis de perspectiva por diferencia de tamaño a través de una línea de horizonte. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo y nos vemos la próxima.